Fuimos a la casa de Pepe Mujica. Ese era nuestro punto de encuentro. Queda a las afueras de Montevideo, no más de 35 minutos. En el rincón del cerro está la chacra. Sí, muy modesta. Nada sobra, como tampoco, al decir del propio Mujica, nada falta. Había gente común visitando al Pepe. Quieren verlo, saludarlo. Esos parece lo aman. Son los uruguayos medios que con mate en mano no alardean. No había seguridades, salvo aquel que lo cuida y que hoy usa uno de los escarabajos Volkswagen de Mujica. El otro auto está guardado. Mujica no lo vende, a pesar, dicen, de que un jeque le ha ofrecido como $1 millón. ¿Yo qué me hago con tantos dólares? Para mí sería un problema semejante cantidad. ¿En qué me gastaría eso? Así que el otro escarabajo ahí se quedará. Y a pesar de ser un hombre bueno, repleto de sentencias como de sabio, en Uruguay hay gente que también lo desprecia. El Mujica de hoy fue una amenaza hace 50 años. Por eso pasó encerrado en una cárcel casi 14. 7 de ellos aislado totalmente. Casi pierde la vida, aunque la cárcel le sirvió, dice él, para rumiar sus ideas. Su compañera desde hace muchos años, la hoy senadora Topolansky, lavaba platos cuando llegamos. Luego un taxi la llevó al Senado. No hay chofer, no hay empleados domésticos, son sus propias manos las que siembran árboles, arreglan el tractor y tienden la cama. Al final del encuentro y más allá del mediodía, Mujica nos ofreció un trago, lo que alargó una media hora más nuestra conversación, que solo ha quedado guardada en mi propia memoria. Ninguna cámara registró ese momento, quizá más cálido, quizá más humano. Saludan la buena nueva y el nuevo día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted por la televisión pública del Ecuador, Ecuador TV. Hemos tenido el gusto, el placer de venir hasta Uruguay, Montevideo, más al sur, para mirar desde el sur al sur, y con esa perspectiva más latinoamericana, en la casa del expresidente, el presidente José Mujica, que con una generosidad proverbial nos recibe acá en su chacra, como se dice, en su rancho. Presidente, muchas gracias por recibirnos. Bueno, encantado de saludarlos, y a través de ustedes, por lo menos aparte de la opinión pública de Ecuador, nuestro querido pueblo hermano de los Andes. Tengo algunos amigos, entre ellos algunos indígenas que viven en Chimborazo, que hace unos años vinieron por acá a buscar unas ovejas. ¿Suyas? No, del Uruguay. Ya. Llevaron algunas ovejas para reproducir. El Chimborazo la región del Chimborazo es el centro de mi país. En Riobamba, la capital de esa provincia, nosotros hablamos de provincias. En 1830, presidente, y tenemos una coincidencia histórica con el Uruguay, se da la primera constituyente, nace el Ecuador como república en 1830, en esa parte de mi país, y decía que la coincidencia es que la República Oriental del Uruguay también nace formalmente en 1830. Sí, efectivamente. Y ahí estamos como emparentados. Eran tiempos de eclosión, de formación de muchos países, ¿verdad? Ajá. En esta nuestra nación hecha pedazo todavía. Sí. Cosa que conviene no olvidarla. Logramos la independencia, pero nos falta históricamente la construcción de la nación.
que es una deuda pendiente que espero que algún día las generaciones venideras la puedan conformar. La historia de su país, Uruguay, es también una historia, como casi todos los países, muy dramática, ¿no? Es muy dramática, sí. Éramos un país puerto, en la entrada de un sistema de ríos importantes, y siempre fue un territorio de disputa desde Portugal con España, y la disputa continuó, y el proceso de independencia, plagado de contradicciones internas. Acá nuestro jefe natural de lo que se llamaba la banda oriental fue constructor de una corriente política, el federalismo, en el Río de la Plata, que después se va a extender y que va a tener un conjunto de conflictos. Pero creo que hay una contradicción entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires en última instancia, que va a primar como interés, y tal vez quienes gobernaban la Argentina gobernaban el puerto y les interesaba eliminar un competidor en parte, y el imperio del cual va a surgir Brasil le interesaba llegar al Río de la Plata. Inglaterra miraba de lejos la potencia emergente y aprovechó su fuerza y su astucia diplomática para explotar las contradicciones. Todas esas fuerzas hicieron conjunción, porque en última instancia no le convenía a Inglaterra que toda la costa atlántica quedara en manos de dos países, ¿verdad? Sí. Y aprovechó contradicciones que son reales. No voy a decir que somos hijos de decisiones del imperio inglés. En realidad había una identidad, un localismo muy fuerte, y sobre todo un choque con Buenos Aires muy duro. Todo eso conformó y surgió en nuestro país. Aún hoy nosotros somos nacidos en una convención de una guerra entre Argentina y Brasil, que terminó en un armisticio, en una negociación con Gran Bretaña garantizó nuestra independencia. Fíjese la complejidad del asunto. Pero anduve ayer, presidente, en Montevideo por una casa museo de Zorrilla de San Martín, a propósito de esta figura de Tabaré. La verdad es que ahora he aprendido que si alguien me dice yo me llamo Tabaré tal, digo, tiene que ser uruguayo, no hay otro camino, tiene que ser uruguayo. Ahí también he aprendido que hay una suerte de tema pendiente, ¿no? En la medida de cómo fueron arrasados, porque pasó lo mismo en buena parte de América Latina, los pueblos originarios. Sí, acá fue terrible. Primero que las guerras de la independencia fueron carísimas. Hagámonos una idea que en una población menor a 100.000 habitantes, en el proceso de liberación, debieron haber muertos no menos de 40.000. El 40%. Una cosa impresionante fue. Una barbaridad. Una barbaridad. Y después viene una sucesión de conflictos civiles que con intermitencias van a cubrir prácticamente casi el resto del siglo, donde estas heridas se suturaron por una fuerte inmigración que va a conformar la base del Uruguay actual. Si a mí me preguntan cuáles son los orígenes de los uruguayos,
tendría que decir los barcos. Sí, descienden de ahí. Sí, sí, vinieron de todos lados, eran inmigrantes que disparaban del hambre europea, de las guerras, en fin, que venían a América. Y esta parte, todo el Río de la Plata, la colonización viene rezagada, porque eran tierras de ningún provecho. Los colonizadores buscaban el oro, la plata, iban donde ella estaba. Y acá fue una cosa como secundaria, hasta que, emergiendo el capitalismo, aparece la edad del cuero. Y nuestras planicies, nuestros pastos, se empiezan a transformar en un recurso que nos inserta en el mercado mundial, y empezamos a tomar una importancia que fue muy fuerte. La influencia británica en esta zona fuimos una especie de hijos bastardos del imperio inglés desde el punto de vista económico. Pero hay que recordar que la Argentina por la década del 30 era la quinta economía del mundo. 30 del siglo XX, ¿no? Sí, sí. Fabricaba hasta aviones. Sí, por 1930 era una potencia. Sí. Y era una potencia porque esa inserción, una agricultura muy fuerte, una ganadería muy fuerte, en fin. Hasta terminada la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo se va a organizar con otros parámetros, y esos 50 primeros años del siglo nos habían diferenciado del resto de América Latina. Al Uruguay lo definían como la Suiza de América. Teníamos un adelanto. Acá la enseñanza gratuita de hace 130 años, por lo menos. Se estableció el divorcio de la mujer en 1912. La legislación laboral es viejísima. Se fundaron un conjunto de universidades por 1900, de facultades por 1910, entre 1910 y 1920. Se masificó la enseñanza, en fin. Y las dos guerras nos favorecieron económicamente. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la deuda externa es al revés, nos deben a nosotros. Tanto a nosotros como a la Argentina. Sin embargo, los términos de intercambio se van a deteriorar rápidamente, y le diría que al pisar 1960 nosotros éramos América Latina. De vuelta, ¿verdad? Claro. Empezamos a aparecer dictaduras y todo lo demás, porque esa gesta liberal de 1910, 1920 permitió construir un Estado amortiguador, cuyas consecuencias llegan hasta hoy. Este es un país donde por 1912 el Estado nacionalizó la producción de energía eléctrica hasta hoy. Fundó los bancos del Estado, que son los más fuertes hasta hoy. Hay una fuerte preeminencia e iniciativa del Estado que va planteando soluciones más o menos globales, muy interesantes, pero marca una economía que caminaba y había para repartir. Cuando esa era del reparto se empieza a ver cuestionada, la política va tomando un tono cada vez más conservador y el Estado se hace más autoritario, con todas las consecuencias que ello tiene,
Y es el momento en que nos damos cuenta que pertenecemos a América Latina. Y estamos padeciendo los mismos males que el resto de América Latina. Usted habló lo de las guerras de independencia tan caras, presidente. Le quiero contar que en Ecuador la deuda de la guerra de la independencia a los británicos se la terminamos de pagar recién en 1975, muchísimos años después de la independencia de mi país, porque esas guerras nos costaron económicamente también. Sí. No fueron un obsequio de nadie. Acá en el Río de la Plata el primer préstamo con Inglaterra lo tomó el gobierno de Rivadavia por 1825. Y creo que la Argentina lo terminó de pagar por 1910, 1914, por ahí. Y lo que eran 6, 7 millones de libras terminó pagando 100 y pico de millones, una cosa astronómica. Multiplicada por más de 10 veces. Sí, sí. Solamente la pampa argentina tan rica pudo sufragar eso. Pero fue sí. Presidente, usted también me habló de que conoció indígenas de la zona central del Ecuador, estos de Chimborazo. Sí. Oyó hablar de Leonidas Proaño, presidente, el obispo de los pobres, así lo conocemos en Ecuador. He sentido algo de su misión, de su trabajo. Como tanto, hay dos iglesias en América Latina. Hay una iglesia que siempre estuvo altamente sensible a la cuestión social, y muy ligada a las penurias de la gente, intentando cumplir con el mensaje de Cristo. Y hay una iglesia de altura, como cualquier institución humana, no escapa a las diferencias que existen en materia de poder y de riqueza en nuestras sociedades. Sí. Hay una iglesia relativamente condescendiente, o por lo menos que disimula la injusticia, y hay otra que la combate. Y esa es tal vez uno de los secretos. Yo no soy creyente, pero soy admirador de la Iglesia Católica, admirador político, vamos a entendernos. Sí. Porque como soy latinoamericano, en el fondo tenemos dos cosas en común muy fuertes, que pensamos en distintas variables del castellano, pero pensamos, al fin y al cabo. Y está la tradición de la Iglesia Católica a lo largo y a lo ancho de toda América Latina. Cuando le hablé de las reformas del Uruguay, ni qué decirle que en ese periodo se construyó un Estado laico, se separó la Iglesia del Estado. Y este señor que dio ese derecho a la mujer, que impulsó tantas cosas, escribía a Dios con minúscula, así que... La iglesia esa que usted dice, cercana a los pueblos, dio origen a la doctrina social de la iglesia. Sí, exactamente. ¿Y usted se ha nutrido en algo de eso? Porque en el caso ecuatoriano muchos políticos... Tengo muchos amigos. Ajá. Tengo muchos amigos que abrevaron en la teología de la liberación y mucha influencia en el campo de las ideas, de lo que pasó en Brasil particularmente. Sí, seguramente. Es esa pata de la iglesia que nos arrima a Cristo el hijo de María y de un carpintero. Sí, señor. Pero que es todo un mensaje que va más allá de lo religioso. Vi algunas entrevistas a usted. En una de ellas apareció su perrita Manuela. Sí. ¿Está Manuela por ahí? Manuela está viva, está muy anciana, está allí, debe estar durmiendo.
Usted dijo... Tiene 18, 19 años. Qué maravilla, longeva. Longeva, está ciega. Pero la más leal Sí. en su proyecto, usted dijo alguna vez. Sí, envejecer es poner resistencia a salir de casa. Y es también querer cada vez más a los perros porque uno conoce a la gente. Lo dice como que sin nada. Usted habló también de la burguesía y la burocracia. Y usted dice, finalmente me quedo con un burgués porque de todas maneras tiene algo de emprendedor. Y a veces la burocracia solo está esperando el sueldito de fin de mes. Sí, el burocratismo es una enfermedad muy vieja en los seres humanos. Tal vez una de las causas de la caída de Roma, de la destrucción de Roma. Un flagelo en la historia del Imperio Chino. No creamos que la burocracia es un fenómeno contemporáneo. No. Creo que es una humana tendencia al camino del menor esfuerzo. Y en el fondo, un no piadoso camino de la seguridad que la gente consciente o inconscientemente cultiva. Por lo tanto, a ser burócrata estamos expuestos a todo. Es una patología humana y como tal no es un fenómeno liquidado de una vez para siempre, sino que está presente. Como está presente el cáncer, como están presentes otras enfermedades incurables, lo que quiere decir que siempre hay que estar en guardia. Pero yo, sin ánimo de defenderla, presidente, digo, a la burocracia, no hay Estado sin burocracia. Y en América Latina, presidente, también tenemos que hacer un esfuerzo de defensa del Estado, porque ha habido esta corriente neoliberal que ha pretendido casi aniquilarlo. Y con eso desprotegido a los sectores más populares o más pobres. Yo no tengo ninguna duda que precisamos un Estado fuerte y muy comprometido. Pero el objetivo no es el Estado. No. El objetivo es la sociedad. Entonces, los mejores trabajadores deben de ser los del Estado. Y los de mayor compromiso. Pero frecuentemente eso no acontece, porque creamos un tipo de legislación donde creamos dos tipos de sociedad, el derecho privado y el derecho público, y es eso lo que nos mata. Creo que en el Estado hay que tener mérito y hay que sacar credenciales todos los días y renovarla. Y si no se sirve hay que irse y que venga otro. Este es el problema. El problema no es el Estado, el problema es que el Estado sirva. Y cuanto más sirve, mejor. Y cuanto más eficiente, mejor. El burocratismo es el mayor triunfo de la actividad privada. ¿Por qué? Porque logra un Estado incompetente que no puede competir con la actividad privada. Hemos hecho una especie de vuelta de 360 grados. Quisimos proteger y dar seguridades sociales de tal envergadura que creamos dos sociedades. Y creo que para trabajar en el Estado tendríamos que exigir más que en la actividad privada. Pero esto lo digo con el diario del lunes, porque después de haberlo vivido, no antes. Sí. Y ahora nos encontramos con este
Los neoliberales, ¿qué nos plantea? Destruir el Estado, reducirlo al mínimo. Y nosotros nuestra verdadera batalla es que es imposible en el mundo de hoy luchar con intereses transnacionales de fenomenales dimensiones si tenemos un Estado inservible o débil. Y es al contrario. Pero tiene que ser un Estado musculoso, fuerte, muy fuerte. Eficiente. Y eficiente. Sí. Y comprometido. Porque Y donde el trabajador del Estado se siente orgulloso. Lo que pasa es que fuimos cayendo en un conjunto de prerrogativas donde lo politiquero se entreveró con lo político. Y por razones clientelísticas, por arribismo, fuimos concediendo una cantidad de cosas que invitan. Si tú entras a trabajar y eres prácticamente inamovible, salvo que mates a tu madre o algo por el estilo, humanamente no te vas a sentir en peligro, cuestionado para nada. Y el problema tuyo es transcurrir 40, 45 años sin problema hasta jubilarte y se terminó. Y creo que es eso lo que nos mata. Pero yo también soy latinoamericano, presidente, Sí. y vengo de un país en el que crecí pensando que lo del Estado no servía, que la oficina pública era oscura, sórdida, no daba ganas de ir a hacer un trámite porque era un padecimiento. Y eso, como usted dice, es lo que nos vendieron. Y Claro. hoy estamos en un momento en el que... Ese es el mayor triunfo del capitalismo. Exacto. Vernáculo nuestro, es tener un Estado que la propia actividad privada lo critica, pero en realidad le da ventaja, porque ese Estado no sirve. Fíjate tú, en nuestra historia, aquí el Estado se hizo cargo de la energía eléctrica, del agua, hasta hoy. El agua corriente. La principal empresa telefónica del Uruguay es del Estado. La generación de energía eléctrica es del Estado. La refinación y distribución de petróleo es del Estado. Los principales bancos. Hay un banco que es casi el 65% del movimiento bancario del Uruguay que es del Estado. Nosotros hemos heredado un patrimonio de nuestros bisabuelos enorme y nos la ingeniamos para conservarlo. Le tenemos muchas cosas que reconocer al Estado. Ahora, conocemos también sus defectos y se ha trabajado muchísimo para destruirlo, no pudieron. Dimos batalla, tuvimos hasta un plebiscito por todo esto. Hubo un momento que acá se planteó lo mismo que en la Argentina, pagar la deuda externa vendiendo todo. Y hemos visto los que vendieron cómo les fue. A precio de gallina enferma, decimos Sí, en Ecuador. sí. Ahora, eso nos obvia para que veamos los defectos y donde tenemos que trabajar. Hay una dinastía china vieja del imperio que reclutaba a los funcionarios, futuros funcionarios públicos, entre los más inteligentes que pudiera encontrar cualquiera fuera la condición social. Podían ser aldeanos. Los concentraba, les daba una formación que impresiona hoy para que fueran futuros trabajadores del Estado. Les exigía, hoy no se pueden aplicar aquellos métodos, pero da una idea de que hubo gente que pensó en estos problemas siempre. Nosotros nos damos el lujo que vaya a trabajar en el Estado un tipo que no lo pasamos por una escuela para formarlo, entra cualquiera. A veces hacemos algunos concursitos,
y le damos todos los derechos bastante rápidamente. No lo probamos a lo largo de una historia, porque hay que comprometerse ya no con el Estado, con la patria, con el país, con la sociedad. En realidad es un honor trabajar con el Estado, porque se está trabajando para toda la sociedad, lo que multiplica la responsabilidad. Yo me parece que tenemos un largo proceso que hacer de remontar esta idea. No podemos acompañar el mito neoliberal de destruir el Estado. Por el contrario, hay que fortificarlo, sobre todo en la calidad. Pero usted, presidente, tantos años en esta lucha, Uruguay representando esa lucha, ¿cómo se siente usted hoy con lo que está pasando en Argentina, en Brasil, que marca un momento diferente en el Mercosur? Y hoy asistimos a una suerte de crisis ahí también. Sí. En primer término, yo nunca voy a acompañar a visiones derrotistas que es el fin del mundo. Mi interpretación de la historia humana no es una foto, es una película muy larga, un proceso. No hay estático, no se queda. No. Y yo veo a lo largo de la historia humana una lucha casi permanente entre tendencias que llamaríamos un poco conservadoras y tendencias preocupadas por lo social, por la justicia, y que no son hijas de la Revolución Francesa. Los términos izquierda y derecha que inventan la Revolución Francesa no pueden explicar a los Graco, a Epaminonda, a Ashoka en la historia de la India, a Jesús. No. Esto ha existido como dos caras de la humanidad cuasi permanente. Y todo progreso social en cualquier momento significó una derrota casi segura para quienes levantaron una bandera de vanguardia en cosas que después se instalan definitivamente. La ley de 8 horas para los luchadores de Chicago. Nadie podía pensar que 50 años después nadie la discutía, aunque fuera un gobierno de derecha o conservador, ya no se podía discutir. Quedó incorporado como un aporte a la civilización. Entonces, en toda marcha de progreso hay que pagar un precio. Y se paga un precio porque esta es una lucha casi permanente. La pata conservadora de la historia tiene sus patologías. No es lo mismo conservador que reaccionario. No. La patología de lo conservador es lo reaccionario. La patología de lo que llamaríamos progresista o de izquierda o social es el infantilismo. El confundir deseo con realidad, ¿verdad? Sí. Y caer en una impaciencia de gestualidades que quedan en el aire. Nos movemos permanentemente en eso. Ahora estamos en un momento, en un ciclo como de aparente retroceso. No van a poder retroceder todo, hay cosas que van a quedar. Probablemente de los 40 millones que salieron con Lula de la pobreza, y quedarán 25, 30, tal vez 10 millones vuelvan a la pobreza, y tal vez se pierda algo. Pero el punto de arranque va a ser otro. Y así nos va a pasar. A mí lo que me preocupa es que haya sucesión en la lucha. Nunca llegamos. Eso de creer que tocamos el techo con las conquistas que podemos lograr, no, apenas subimos escalones de mejora en la civilización humana. Y lo que cuenta son dos cosas: el coraje de volverse a levantar y volver a empezar una y mil veces, y la otra,
que haya generaciones que levanten las banderas y continúen. Porque en el fondo, creo que en el fondo esto es una larguísima batalla cultural. Mi generación cometió un error. Pensamos que con los cambios en las formas de producción y distribución íbamos a tener más o menos un hombre nuevo. No le dimos la importancia que merece el fenómeno de la cultura. Y la cultura no son las bailarinas o los cuadros de pintura o la música clásica o esto o lo otro. No. La cultura son los valores medios, casi no razonados, que nos conducen en nuestra conducta diaria en la vida. Y tienen una importancia de carácter fenomenal. ¿Cómo explicar, por ejemplo, a los obreros de Fukushima, jubilados, que estalla la usina y piden para ir a trabajar ellos, que son viejos, porque saben que se pueden contaminar de radioactividad y que no vayan los trabajadores? Solamente la cultura de los japoneses puede hacer eso. ¿Se da cuenta? Sí. Quiere decir que los mismos hombres, embebidos de distintas claves culturales, tenemos relaciones que son distintas. El hombre puede reformular su propia cultura. Y nosotros estamos inmersos en una cultura funcional a la acumulación capitalista de nuestra época. Cultura de mercado. Todo se compra, todo se vende, y hasta el tiempo de nuestra vida. La batalla cultural es brutal. Yo no vivo así porque sí. Vivo como pienso. Porque quiero pensar como vivo. Ligero de equipaje. Sí. Porque no me pueden hablar de cuidar la ecología o el medio ambiente si vivo derrochando. Claro. Y tirando cosas. Así no hay humanidad que resista. No es que la naturaleza no tenga medios para sostenernos a todos. Le sobran. Pero no para tirar y derrochar. La naturaleza es la cosa más maravillosa en el cuasi permanente reciclamiento de la noria de la vida. No tira nada. La naturaleza es un conjunto de mecanismos de que una vida vive con la muerte de la otra y continúa viviendo. Los que hacemos basureros somos nosotros. La naturaleza construye materia orgánica. Ahí quiero plantearle algo que quizá en Ecuador lo entendimos mal, presidente. Hicimos una propuesta al mundo, el Yasuní ITT, que era: no explotamos petróleo en una zona importante de Ecuador, sí, en la selva ecuatoriana. Trabajamos con un concepto que lo llamamos N, emisiones netas evitadas. Y le dijimos al mundo: no exploto, es crudo, pero tú tienes que reconocerme algo, porque yo voy a dejar de recibir ingresos, porque no voy a explotar este crudo, porque el tema de la naturaleza nos resulta más importante. Nos planteamos una meta y no la pudimos cumplir. El mundo como que no entendió esta propuesta ecuatoriana. Pero... Y escuché, solo con eso termino, presidente, que usted había dicho: está loco Correa, si necesita el crudo para la universidad, para las escuelas, sí, para está la loco salud. Correa, seguro que está, y lo vuelvo a decir, pero no está loco en la posición que tenía. Ya. Está loco en creer que el mundo le va a dar una mano por eso. La locura no está en la intención de cuidar el medio ambiente, eso es maravilloso. La locura está en comerse la pastilla que el mundo le iba a dar una mano para eso. Ya. Nos deja morir todos de rodillas el mundo. Hemos condenado a pueblos enteros, a mujeres que andan caminando 5 kilómetros para conseguir dos baldes de agua, y después derrochamos. Audi, Mercedes-Benz, sí, lo cambiamos todos los años. Y comen mejor los perros de Europa que... Por favor. Sí. El egoísmo que ha generado esta civilización es una cosa dolorosa.
es más dolorosa que la privación. Porque el cambio cultural, nosotros creemos que era una disputa de sistema. Es civilizatoria. ¿Por qué? Porque la lucha es por liberar al oprimido, pero también al opresor. También al opresor. El opresor está ganado por el egoísmo. Está ganado por tener, en lugar de estar ganado por compartir, por dar, por ser. Es el triunfo del egoísmo frente a eso que ha construido la civilización, que es la solidaridad intergeneracional. No hubiéramos llegado a lo que hemos llegado si los hombres no se hubieran agrupado para defenderse en la vida. La herencia más grande que recibimos es la civilización, y la civilización la construyó la solidaridad entre la gente. Creo que el hombre es como animal, socialista en el sentido profundo. El ciervo del cazador primitivo no es de él, es del grupo humano al que él pertenece, lo tiene que compartir naturalmente. Así funcionó el 90% de la historia del hombre arriba de la tierra. La historia nos hizo individualistas, primó el individualismo y el egoísmo. Antes, para poder vivir y sostenerse, había que recostarse en los otros hombres. Y seguimos siendo así, porque precisamos la partera cuando nacimos y el sepulturero cuando morimos. ¿Y no está en la esencia del capitalismo ese egoísmo? Claro que sí, claro que sí. Es la esencia del capitalismo. Y es una energía creadora terriblemente, porque esto es lo paradojal. También el capitalismo ha creado una explosión técnico-científica tremenda atrás de la ganancia, y eso es lo que ha aportado. Y vivimos 40 años más de vida que hace 150 años, sí, ¿verdad? Pero a su vez nunca hemos tenido tantos medios como hoy y nunca ha habido tanto egoísmo. Eso no es una terrible paradoja, presidente, porque dolorosa. Usted, que tiene tanta experiencia política y por eso recibe tantas visitas, muchas de ellas perturbadoras, en esa política, con ese afán de servir a las mayorías, usted tiene que negociar como político día a día con ese capitalismo. Permanentemente. Usted tiene que negociar con la democracia burguesa y sus estrechos márgenes, y sin embargo hay que ser demócratas. Sí, señor, porque la democracia es una filosofía, no es un sistema. El sistema es la etapa en la que estamos. Pero por suerte se va transformando también en el tiempo. No creo que nuestra democracia representativa actual pueda sostener la civilización de Internet, de la inteligencia digital, del advenimiento de la humanidad de dos lenguajes, del proletariado futuro, que va a ser todo universitario esencialmente, porque la propia evolución tecnológica y la propia economía capitalista lo imponen. El trabajador poco calificado no deja plusvalía en este futuro que viene. Yo tengo 81 años y no lo voy a ver, pero ese obrero de túnica calificado no va a ser fácil de manejar, porque a su vez va a tener abismos de desafío. La humanidad va a tener que multiplicar los bienes públicos,
¿Por qué? Porque los robots van a sustituir enormemente al trabajo humano y eso es maravilloso. La pena es que van a trabajar para el dueño de los robots y que los robots no consumen. Y eso va a traer oleadas de agitación y de lucha inconmensurable con una masa de gente que va a ser universitaria en gran medida, o por lo menos de capacitación bastante superior. En el fondo creo en el hombre, pero no creo que la carrera esté terminada a la vuelta de la esquina, y no creo que con el plan quinquenal del año 25, no, en esa utopía no creo más. ¿No se siente usted súper vigilado? Sí, seguramente. La globalización nos ha traído también ese sueño orwelliano de... Nunca vamos, justamente, la digitalización, internet, son herramientas de carácter formidable. Ahora, peligrosísimas. Ajá. Como todo progreso técnico, tiene una cara negativa y otra positiva y prometedora. Sí, es un desafío. Lo que quiere decir que el hombre organizado tiene un papel que jugar. Pero sí, concuerdo con usted. Presidente, hay fenómenos o tragedias sociales más bien Sí, recientes, ¿no? demasiado. La migración tan brutalmente reprimida. Decimos en Ecuador, las mercancías pueden circular y circulan libremente, el ser humano no. Y se ponen barreras y ahora estamos asistiendo a graves crisis migratorias. Sí. Sí, graves crisis migratorias. Porque pertenecemos a una sociedad y una economía básicamente mentirosa. Nos ofrece una vidriera, un paraíso. Ajá. El primer mundo, los países desarrollados, con sus imágenes que nos agreden todos los días por la televisión, con sus mujeres bonitas, sacadas como reclame, con sus autitos nuevos, con sus fantásticos balnearios, con sus construcciones notables, ¿verdad? Sí. Y eso se transforma en un formidable foco de atracción para la gente por todas partes. Y todos quieren ir al mundo central. Fíjate tú, y mira en Europa, pero están desesperados por ir a Alemania y a los países. Ni siquiera se quieren quedar en el sur de Italia o en el sur de España, ni siquiera. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un cambio en la conducta migratoria. Van a Estados Unidos, no vienen para el sur. En masa. Tratan de colar la frontera por más que la cuiden por acá y por allá. ¿Quién es que está trayendo? ¿Están disparando de la penuria? Sí, están disparando. Pero no disparan para cualquier lado. Disparan con un sentido. Es el esplendor de este mundo de mercadería que atrae. No es necesariamente la seguridad o la tranquilidad. O no son aquellos inmigrantes que venían desesperados a hacer la América y que laburaban. Nada que ver con eso. Es otra inmigración, porque está sometida a la presión cultural del tiempo en que nos toca vivir. Y además, si haces un análisis profundo, vas a ver, en el caso sirio, que lo que más tiende a emigrar es una clase media. Que los pobres quedan enterrados adentro de la arena, allá. Porque para poder escapar hay que tener recursos, para comprar quien te saque y todo lo demás. Es una tragedia dentro de la tragedia. Los más sumergidos ni siquiera pueden escapar.
Pero el mundo rico no quiere compartir. Y se está cerrando cada vez más, como atrincherado en una fortaleza de privilegio que la quiere defender en nombre de un nacionalismo, etc. Tal vez en el voto en Inglaterra hay esto. Del Brexit. Sí. Una gobernante relativamente conservadora como la que está en Alemania le están moviendo el piso por primera vez. ¿Verdad? Sí. En Francia, la cuna de la Revolución Francesa, la fraternidad, igual, no da para tanto la cosa. Aparecen, ¿verdad? Y en Estados Unidos, bueno, ¿qué le voy a contar el peligro que está? Vemos un retroceso brutal, ¿verdad? ¿Qué le dice Donald Trump a usted? Que siento que todavía no podemos ir a Marte, no podemos huir del planeta, pero no es tan lo que me preocupa es la magnitud de la corriente que se come esa pastilla. Esa simplificación grosera. Vamos a terminar, se termina la criminalidad, los problemas de seguridad, como si eso se arreglara con un ábrete, César, como si fuera una cuestión mágica que se puede resolver, y hay gente que puede creer semejante grosería. Pero hay un cineasta, unos lo quieren, otros no tanto, se llama Michael Moore, americano. Sí. Él dice ahora recientemente que hay altas posibilidades de que gane Trump. Sí. Da como 5 razones. Una de ellas me llamó a mí la atención, porque dice, para el estadounidense medio ya tuvieron un presidente afro, Barack Obama. Si tienen una presidenta mujer por primera vez en la historia, lo que nos viene es que ahora nos tocará un presidente gay en la próxima. Entonces mejor pongamos a Trump para parar todas estas tendencias locas que se están dando en la sociedad estadounidense, dice este señor Moore. ¿Usted qué piensa? Por eso él dice, va a ganar Trump para parar estas tendencias. Es posible. Yo no conozco en intimidad el término medio de la opinión norteamericana, pero es evidente de que debe haber corrientes un tanto conservadoras y quietistas que defienden como una tradición de tendencia relativamente puritana, que en el fondo no es puritana, es cualquier cosa menos puritana, pero ¿no? Niega la libertad sexual, es bastante racista, defiende de que el individuo por mérito propio es responsable de todo lo que pasa, etcétera, etcétera. Y eso debe ser una opinión fuerte dentro de Estados Unidos, porque si no, no se explica el apoyo que si tiene Trump. Lo cual no quiere decir... Los pueblos también se equivocan. Él cree que los pueblos no se equivocan. Los pueblos se comen la pastilla también, y muchas veces. Se comieron a Hitler. En la nación más culta y más preparada de Europa y del mundo que había en ese momento. Y se lo comieron. Porque Hitler no vino con una bota militar, lo votaron. Así que hay estados de embaucamiento colectivo, de primitivismo colectivo, también en una sociedad. Y seguramente que ese inconformismo que existe puede desembocar en una salida de ese tipo. Estamos expuestos. Pero ante Trump, presidente, ¿nos uniremos más los latinoamericanos? Bueno, aquí hay un dicho campero. Para avivar un mamao, no hay cosa mejor que un buen susto. Un mamado es un borracho, ¿no? Un borracho, sí. Sí.
lo sacude. Sí, no sé si nos pasa algo de eso. El problema nuestro, ningún Estado europeo toma muy en serio lo que pasa en Brasil. Están como esperando. Me parece que hasta que en Brasil haya nuevas elecciones, nadie va a dar mucha credibilidad a los que estén en el gobierno. Me da la impresión, por algunas cosas que... Y Europa tiene contradicciones muy severas. Esto de Inglaterra golpea muy fuerte. A su vez, Estados Unidos se venía moviendo con una tendencia a crear una gran alianza en el Pacífico, que en realidad es un escudo de la competitividad china, me parece. Y tentaba algo parecido en el Atlántico. Con Trump me parece que todo eso pasará al cuarto de espera, por lo menos. Porque daría la impresión de que él plantea un nacionalismo norteamericano. Y no un... pero son todas hipótesis. Trump es un personaje que cuando uno ve la historia fue demócrata, fue republicano, fue otra cosa. No es muy consistente. Organizaba concursos de belleza. Sí, se compró una mujer bonita, pienso yo, porque una mujer tan bonita no le puede dar pelota a semejante viejo, solamente que la ganen a billetera. Pero bueno. Presidente, pequeños temas que me permita tocar. Convengamos que Almagro no es un agente de la CIA. No es un tarao, un abogado embebido del derecho, y no ve que el derecho siempre es relativo y que está subordinado a intereses que van mucho más allá del derecho, y que a veces sirve y a veces... Lo cual no quiere decir que no tenga que existir el derecho, porque si no sería el libre albedrío. Pero los capítulos extraordinarios de la historia humana no funcionan con el derecho. Funcionan con otras claves, con otras realidades. Y Venezuela está muy convulsionada, sobre todo muy crispada. Y cuanto más se metan de afuera, peor. Porque ofende el fuerte sentido nacional, por una parte, y multiplica el peso de los problemas. Es una sociedad que tiene que aprender tiene obstáculos muy grandes y tiene que superar en parte su crispación, porque si no, no puede afirmar ningún derrotero de carácter económico, y si no le da respuesta a lo económico, la gente va a pagar un sacrificio muy grande. Así que usted se despidió en serio de él. Sí, yo le dije, no, porque yo le pedí que no fuera a Colombia, que no entrara en eso. Y él me contestó que estuvo a punto de renunciar, que esto y que el otro, pero que entendía que estaba violando ciertos convencimientos, que esto y que el otro, y bueno, yo lo despedí. Chao. Yo no tengo otro camino. Y a ver, mi visión con respecto a Venezuela. Venezuela necesita una negociación de carácter interno en parte, porque tiene que tomar ciertas medidas de reforma económica que son costosas y las tiene que compartir toda la sociedad. No se puede vivir con una economía de 700
4% de inflación. Eso no lo va a resistir nadie. Y por más razones ideológicas y verdad y convencimiento, si usted no resuelve el problema medianamente económico, y no lo va a resolver por la vía del petróleo, al parecer, porque ¿qué es lo triste de Venezuela? Venezuela está pagando el precio de una cosa que viene muy de atrás, que viene de la historia. Fue un país que a partir de 1910-1920 empezó a ser cada vez más dependiente del petróleo y abandonó ciertas cosas fundamentales. Un país tiene que producir la comida cerca donde se come. Claro. Esto es lo primero. La comida tiene que estar en casa. La despensa tiene que estar en casa. Alguna cosita se puede traer de por afuera cuando falta esto y lo otro. Pero lo sustantivo Ahí. tiene que estar ahí. Ese problema lo tienes que resolver. La noción del tiempo, conversando con Pepe Mujica, puede ser muy distinta. Con su generosidad, como lo decíamos al principio, nos ofreció mucho tiempo, buen tiempo. Por eso le proponemos que en la próxima semana le haremos la entrega de la segunda parte de este encuentro con el expresidente de Uruguay, José Mujica. Busca la teta los cabezazos, mientras la yegua ajena todo milagro, revuelve en la grama mustia un pastito blando.